Hermanos y personas que nos visitan, hemos estado estudiando los últimos domingos acerca de la doctrina bíblica de la eclesiología. Recordemos que esta palabra, eclesiología, se refiere al estudio bíblico de la doctrina de la iglesia. Cuando usted escucha hablar de eclesiología, pues nos estamos refiriendo al estudio bíblico de la doctrina de la iglesia. Así que vamos a continuar en este estudio. El domingo anterior estuvimos hablando acerca del ministerio pastoral, acerca de cómo se reconocía el ministerio pastoral en la iglesia local. Estuvimos hablando acerca de sus responsabilidades, de su trabajo, de su labor y de su honra adecuada. Así que vamos a seguir en el orden que nos propone nuestra confesión de fe. Vemos que la confesión de fe es un documento donde nosotros simplemente resumimos y recogemos las principales doctrinas que creemos a la luz de las Sagradas Escrituras, que es nuestra única autoridad, nuestra única regla máxima, ¿sí? Entonces, dice o sigue diciendo nuestra confesión lo siguiente: aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros, también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, lo primero es anticiparnos y advertir acerca de un posible malentendido. Es que algunas iglesias dentro de la Reforma consideran que los pastores de la iglesia están divididos entre pastores que gobiernan y pastores que predican. Esa división no está en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los requisitos de un pastor, vemos que todos los pastores deben ser aptos para enseñar. No hay ningún pastor que no sea apto para enseñar. Así que esta división, pues no la vemos en la Escritura. Además, la dirección específica de su oficio, que recordemos que es la oración y el ministerio de la palabra, saca de plano esa división de que hay pastores no dedicados a la palabra. Más bien, en este párrafo lo que se ratifica es el principio de que es responsabilidad de los pastores, por la demanda de su oficio, que estén dedicados a la predicación de la palabra de Dios, ya que son ordenados para hacer. La responsabilidad de la predicación de la palabra de Dios en la iglesia local está sobre los hombros de los pastores. Pero lo que se señala es que Dios puede dar y ha dado el don de la enseñanza a otros individuos que no son pastores. Eso es una realidad en las iglesias locales. Y lo que se manda en las Escrituras es que aquellos varones que han sido dotados por el Espíritu Santo con este don particular de la enseñanza deben ministrarlo en la iglesia, deben servir en la predicación, deben servir en este don bajo la dirección y la responsabilidad de los pastores. Digamos que, y por eso se le llama, o en teología se le ha llamado a esto el ministerio auxiliar de la palabra de Dios. Es decir, los pastores son los responsables de la predicación, son quienes deben trabajar constantemente en la predicación, pero ellos pueden ayudarse, auxiliarse, delegar una parte de esa responsabilidad a aquellos a quienes el Señor, por su Espíritu Santo, ha dotado de este don de la enseñanza. Es básicamente esto. Y vamos a ver cómo las Escrituras nos muestran esto claramente. Primero, veámoslo desde un punto de vista un poco más general. En
la primera carta del apóstol Pedro, él nos explica esto. Primera de Pedro, podemos ir a ese texto, capítulo 4, dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente. Y aquí el apóstol Pedro está hablando a los hermanos, está hablando a los creyentes de la dispersión, quienes se congregaban. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol? El apóstol nos está diciendo que cada uno de los creyentes tiene unos dones, y esos dones tienen que ser usados para el beneficio y la edificación de la iglesia. El apóstol Pedro está diciendo, mire, cada uno de ustedes, según el don que haya recibido, ministrelo a otros. Es decir, los dones y talentos no se dieron en la iglesia para que quien los posee los entierre y no los use. Ahora, en medio de todos esos dones que son dados a los miembros, algunos de los miembros han sido dotados con el don de la enseñanza. ¿Sí? Y alguno dirá, bueno, sí, cada uno según el don que ha recibido ministre a otros, pero el apóstol Pedro aquí no está hablando del don de la enseñanza. Ok, vamos a mirar en Romanos, capítulo 12. Aquí en Primera de Pedro lo que vemos es el principio de que los dones deben ser usados, deben ser ministrados para el beneficio de los demás. En Romanos capítulo 12, en versículo 6, nos vamos a encontrar la misma idea que nos explica el apóstol Pedro, pero de una manera más puntual y específica. Dice, Romanos capítulo 12, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, hermanos, nunca olvidemos que todo don, toda buena dádiva que tenga un creyente proviene de lo alto, proviene de la gracia de Dios. Son favores inmerecidos, ¿sí? Esto nos ayuda a mantenernos en humildad, nos ayuda a mantenernos en servicio, abnegado, sin pensar que nada viene de nosotros mismos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí lo ve? No solamente se nos dice que los dones deben ser ministrados, ¿sí? Sino que también nos muestra mucho de las actitudes con las que deben ser ministrados. Entonces, el que enseña, en la enseñanza. Si algún hermano varón, esto debe ser muy claro porque estamos hablando aquí de la enseñanza pública, si algún hermano varón ha sido dotado con el don de la enseñanza, ¿sí? Él puede y debe ministrarlo a la iglesia. Ahora bien, también vemos cómo las Escrituras nos muestran ejemplos de hermanos que no eran los apóstoles, no eran en su momento quienes estaban en principio llamados a hacer la enseñanza pública, pero que delegados o enviados por los apóstoles ministraban enseñanza. Vemos ejemplos. Tenemos en Hechos capítulo 8 el caso de Felipe, por ejemplo. Podemos ir allá, Hechos capítulo 8, ¿sí? Ya vimos el mandato, el principio, pero también vemos los ejemplos. En Hechos capítulo 8,
verso 5, nos dice, entonces Felipe, recordemos que Felipe incluso era uno de los diáconos, ¿sí? Felipe no era apóstol, pero había sido reconocido por la iglesia como un varón piadoso, maduro, y enviado. Dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es decir, Felipe les enseñaba a las personas que estaban en Samaria el evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí más adelante, en capítulo 11, en Hechos 11, en versículo 19, vemos lo siguiente. Ahora bien, esto está en Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones, nótese la palabra que se usa aquí, ni siquiera se usa hermanos, se usa la palabra varones, de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, haciendo ¿qué cosa? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estaban enseñando. Cada uno, la mano del Señor, dice la Escritura, estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, vemos mandatos, principios y vemos también ejemplos de hermanos varones que enseñaban, anunciaban, predicaban y no necesariamente eran pues los oficiales, por decirlo de alguna manera, en estos momentos. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, algunos hermanos delegados por el apóstol Pablo, como Timoteo y Tito técnicamente no eran pastores, técnicamente, ¿sí? Porque ellos eran, digamos, más bien unos delegados apostólicos, ¿sí? Ellos tenían un reconocimiento. De Timoteo se dice ciertamente que le habían sido impuestas las manos, pero ellos eran misioneros, por decirlo de alguna manera. El punto es que ellos predicaban, enseñaban, ministraban la doctrina bíblica. Entonces, el Espíritu Santo soberanamente ha dotado y seguirá dotando individuos con los dones de predicación y enseñanza. Estos individuos, a la luz de la solemnidad del ministerio de la palabra, deben ser aprobados y llamados por la iglesia y así pueden desempeñar dicho oficio. Hermanos, esto debe llevarnos a meditar en que cuando el Espíritu Santo otorga dones, también establece la autoridad de la iglesia bajo la palabra de Dios y estos dones deben estar sometidos y supervisados por la iglesia misma. Esto es importante. La enseñanza pública es un asunto de mucha solemnidad, hermano. Es un asunto donde la debilidad en los púlpitos trae consecuencias catastróficas a una iglesia. Entonces, lo que la Escritura y la confesión nos están mostrando aquí es que no es cualquier varón quien puede ministrar la enseñanza pública. Hay iglesias en donde llega una visita y a las 2 semanas ya está predicando. Hay ligereza en los púlpitos. En otros casos se piensa porque un varón tiene buena comunicación, tiene carisma, le cae bien a las personas, ya puede predicar. Pero las Escrituras nos llaman a ser muy cuidadosos con esto. Y lo que también nos está mostrando aquí este párrafo es que el don de la enseñanza está bajo la autoridad y la supervisión de la iglesia. Es decir, un pastor no puede simplemente decir, este hombre es maestro de la iglesia y punto. No, la iglesia, y leamos nuevamente cómo lo menciona el párrafo, dice que estos hombres dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello deben ser aprobados y llamados por la iglesia.
No es un oficio. Ser maestro no es un oficio, es un servicio, es un ministerio auxiliar de la predicación. Es decir, no hay una imposición de manos como tal, no hay 3 oficios, ¿no? Pastor, diácono y maestro. Pero, a pesar de eso, la iglesia debe haber aprobado que estos varones realmente tienen el don. Entonces, lo que regularmente se hace es que los pastores abren ciertos espacios distintos a los de la predicación pública de domingo y comienzan a probar a algunos hermanos que ellos en su discernimiento van viendo que pueden ir apuntando hacia la enseñanza. Y se los van mostrando a los hermanos, se los van mostrando a la iglesia. Muchas veces los van entrenando en espacios pequeños, en discipulados y demás. Entonces la iglesia va viendo, va observando, va ejerciendo discernimiento, hasta que la iglesia dice, no, sí, el Señor ha dotado el don de la enseñanza en este hermano. Entonces, en una iglesia bíblica, usted no verá predicadores sorpresa el domingo. ¿Sí? Llega a la iglesia y de repente se para ahí un hermano que la iglesia nunca lo vio en ningún espacio, nunca tuvo la oportunidad de escucharlo, de discernir, ¿sí? Entonces, si la iglesia no reconoce el don de la enseñanza que hay en el hermano simple y llanamente no puede enseñar. ¿Sí? Ahora bien, ¿de quién es la responsabilidad de lo que sale desde el púlpito? Del administrador de la palabra de Dios, es decir, de los pastores. Es interesante, por ejemplo, en la iglesia en Bogotá, a mí me impactó mucho. El pastor me contaba que él tiene unos maestros auxiliares y estos maestros auxiliares le envían la enseñanza para que él la revise, porque él es el responsable de lo que se dice ahí. Porque la administración de la palabra es su trabajo, es su obra, es su labor, es su llamado, es su responsabilidad. Entonces a él le envían la enseñanza, la revisa y corrige, cambia o aprueba. Dice, sí, está bien. Recuerdo que en cierta ocasión él dice que tuvo que exhortar a un hermano porque el hermano le manda la enseñanza y después allá dice otras cosas que no estaban en la enseñanza. Entonces él dice, pero usted no me puso eso ahí. Y empezó a hablar de política y empezó a hablar de una serie de cosas. Y él dije, pero eso usted no lo relacionó. Entonces, básicamente es eso. La iglesia tiene autoridad en este sentido, en el sentido de reconocer el don de la enseñanza. Y aquí siempre es muy útil la anécdota que contaba un pastor, en donde un hermano lo perseguía y lo perseguía y lo perseguía, diciéndole que tenía el don de la enseñanza, que lo pusiera a predicar en la iglesia. Póngame a predicar, póngame a enseñar, yo sé que tengo el don. ¿Sí? Una persona decía, yo lo tengo, yo sé que lo tengo. Y este pastor un día lo que le contestó fue, mira, yo no sé si tú tienes el don, pero lo que sí sé es que la iglesia no tiene el don de escucharte. O sea, la iglesia no reconocía el don en esta persona. ¿Sí? Una persona puede querer predicar, puede querer decir, yo quiero enseñar, y es loable y está bien, pero si la iglesia no reconoce que la persona puede predicar, que la persona puede enseñar, pues esta persona no puede enseñar. ¿Sí? Entonces, es muy poco sabio en una iglesia local que simplemente se coloquen hermanos los domingos sin que la iglesia sepa nada. De hecho, no es que sea muy poco sabio, es que no es bíblico, ¿sí? Ni confesional. Porque aquí lo que estamos viendo es que la iglesia debe dar su aprobación al respecto. Entonces, esto es lo que llamamos el ministerio auxiliar de la palabra de Dios. Hermanos dotados, calificados por el Espíritu Santo para enseñar. ¿Sí? Ellos tienen el don de la enseñanza. Puede que no tengan el carácter necesario para pastorear o el llamado. Puede que no quieran guiar a la iglesia en el sentido del pastoreo. No quieran estar en la consejería, no se sientan capacitados para eso, pero pueden enseñar la palabra de Dios. Tienen el don de poder explicar
con claridad la Escritura. Así que debemos orar también al Señor para que bendiga a la iglesia con estos dones, con maestros, ¿sí? Y también animar a los varones de la iglesia. Ser maestro en la iglesia es algo bueno, algo loable, algo de mucha importancia que edifica a la iglesia. Así que si hay hermanos varones que se mueven en su corazón en estos asuntos, oren al Señor y pidan que los capacite, que los prepare, que avive ese fuego para poder ayudar a la iglesia y ministrar en estos asuntos. Sigue diciendo la confesión lo siguiente, en el párrafo 12 dice que todos los creyentes están obligados, esta palabra es interesante, están obligados. Esta es una palabra casi prohibida en nuestro tiempo. Vivimos en un tiempo anti-autoridad, que a uno le digan que tiene que hacer algo. De hecho hay un dicho secular muy famoso, ¿no? Yo tengo es que morirme. ¿Has escuchado ese dicho? O sea, es un dicho para querer decir, yo no estoy obligado a nada y nadie me obliga a nada. Pero un creyente sabe que ya él ahora es un siervo, un esclavo de Cristo. Esa frase, tengo es que morirme, él la reemplazó, es decir, él transformó su entendimiento con la Escritura y ahora dice, yo tengo es que hacer lo que Dios me mande. Yo tengo es que glorificar a Dios. Yo tengo es que hacer la voluntad de Cristo. Él reemplazó esa frase. Entonces, dice que todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales, cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces, que hay una salvedad aquí interesante, porque puede ocurrir providencialmente, puede ocurrir de que una persona sea expuesta al mensaje del evangelio en un lugar donde no hay iglesia local. Sobre todo con la internet hoy, eso es posible. Es posible que haya personas que encuentren un sermón, que encuentren la predicación por las redes sociales, por YouTube, y resulta que en su pueblo, en su localidad, en su vereda, en su país, en lo que sea, no hay una iglesia bíblica. Entonces puede pasar. Por eso se dice que están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a las disciplinas, a la disciplina y al gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. En otras palabras, o en palabras más sencillas, un miembro de una iglesia local disfruta de los privilegios y los beneficios, pero también está sujeto a los deberes y a las obligaciones. En palabras sencillas. Estar en una iglesia local, como todo, hay beneficios, pero también hay deberes y obligaciones. Esa es la parte que a muchos no les gusta, ¿no? Ellos quieren los beneficios, quieren el pastoreo, la guía de sus almas, el escuchar la buena palabra del Señor, recibir todo lo bueno de la iglesia local, quieren la comunión, pero no quieren los deberes, no quieren las obligaciones, no quieren estar sujetos al gobierno de una iglesia. Como que alguien me va a decir lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces vivimos en un mundo en donde todo lo que implique responsabilidad está mal visto, ¿sí? Pero entonces este párrafo nos señala dos obligaciones de los creyentes frente a la realidad del gobierno de la iglesia. Es decir, Cristo, que es el Señor, Rey y cabeza de la iglesia, ha establecido un modelo de gobierno para la iglesia. Entonces, a la luz de esa realidad de que hay un modelo de gobierno para la iglesia, entonces los creyentes tienen una serie de obligaciones. ¿Cuál es la primera obligación? La primera obligación de un regenerado, de un creyente, de alguien que se ha arrepentido, de alguien que ha puesto su fe y su confianza en Cristo para su salvación y para el perdón de sus pecados. ¿Cuál es la primera obligación? Unirse a una iglesia local. Esa es la primera obligación. Y quiero aclarar algo. Unirse a una iglesia local no es asistir a una iglesia local. Es importante entender. No, yo soy parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo voy todos los domingos. No, eso no es ser miembro de una iglesia local. ¿Sí? La obligación no es asistir, que asistir es una obligación, pero no es solo asistir, es unirse. Y eso implica un poco más.
Ustedes saben que la Escritura nos muestra esta obligación de asistir. ¿Dónde lo dice? Hebreos, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es decir, que hay una obligación para con Cristo del creyente. Asistir, no dejar de congregarse. Es decir, no unirse a una iglesia local ya es no obedecer a Cristo. Pero no congregarse ni siquiera es todavía peor. ¿Sí? Es todavía peor. Entonces, la palabra de Dios no enfatiza tanto la relación íntima y personal con Dios de manera que desplaza las realidades comunitarias de la fe. Explico eso. Muchas personas ponen la relación personal e individual con Dios por encima de las realidades comunitarias y grupales de la fe. Muchos dicen, yo tengo una relación personal con Dios, tengo una relación con Cristo, Él y yo solitos, y no necesito la iglesia. No necesito congregarme, no necesito asistir, no necesito estar yendo cada domingo porque yo con Dios, Dios conmigo. Punto. Hermanos, ese pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento de que un creyente hallará todas las cosas que necesita para una vida espiritual firme, a solas, ese pensamiento no proviene de la Biblia. Ese pensamiento no proviene de Dios. Ese pensamiento proviene del mundo. El mundo tiene una cosmovisión individualista, una cosmovisión sin compromiso, una cosmovisión en donde yo hago lo que me da la gana. Pero la práctica de una vida cristiana saludable sin una iglesia local es ajena al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usted ve, se arrepentían, escuchaban el Evangelio, se arrepentían y se unían, y se añadían, y se bautizaban, y tenían todas las cosas en común, y se reunían. La comunión unos con otros, el partimiento del pan, la vida comunitaria. Nadie se atrevía a juntarse con ellos. Ese es el modelo bíblico de la vida cristiana. Pero si una persona lo que quiere es Dios y yo, voy a la iglesia cada domingo y después me sigo relacionando con el mundo, esa no es la vida cristiana, eso no es un verdadero creyente. Un verdadero regenerado sabe que en la comunión con el mundo, que en el amor por el mundo, no hay nada bueno. De hecho, la Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces muchas personas quieren vivir en el mundo, tener comunión con el mundo y un poquito de iglesia. ¿Sí? Toda la semana en el mundo y en cosas del mundo. Y mi corazón y mi alma ya en el mundo. Y el domingo voy al culto en la mañana y ya, cumplí. Como la misa católica. ¿Sí? Media hora a la semana, ya estoy bien con Dios. Ahora, vuelvo y repito, se entiende que bajo circunstancias providenciales, un creyente se puede hallar sin el cobijo de una iglesia local, pero no constituye la práctica normal, ni mucho menos sostenida, habitual de un hijo de Dios. ¿Sí? Recuerdo que recién salvado, recién convertido, el Señor cuando en su gracia me salvó, pues yo no encontraba iglesia. ¿Sí? Porque en su momento, pues la reforma apenas estaba empezando y la mayoría de las iglesias, sí había iglesias, pero yo particularmente no encontraba porque yo no tenía un pasado en iglesias y yo no conocía. Entonces hubo un tiempo en donde yo no tuve iglesia. ¿Sí? Pero usted empieza a orar, a pedir al Señor y el Señor le añade una iglesia. Usted es su hijo, es como si usted tiene un hijo y usted no le da lo mejor. El Señor le va a dar una iglesia. ¿Sí? Ahora hay lugares ciertamente perseguidos, recónditos, remotos, en donde ni siquiera hay una iglesia. Es muy difícil.
Pero usted que está aquí escuchando, usted debería meditar, ¿no? Qué bendición tener una iglesia local a la cual unirnos. Es una gracia, una bendición de Dios. O sea, piensa en un lugar recóndito, escondido, en la selva, por allá, donde ni siquiera hay una iglesia. Usted se encontró el evangelio, alguien le predicó. Yo siempre me pregunté dónde se congregó el eunuco, al que le predicó Felipe. Decía, bueno, pero ¿y después qué pasó? ¿Sí? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que seguramente el Señor le proveyó un lugar para congregarse. Sobre este asunto, el pastor Sam Waldron comenta lo siguiente: la iglesia no debe ser tomada ni parecerse a un club social que uno se une de manera informal. Hay clubes en donde uno se une y uno compra una acción, se une a un club, pero nadie le pide cuenta de nada a usted, ¿no? La iglesia tampoco es meramente un centro de predicación. Recuerdo un compañero de trabajo que me decía, lo que me encanta de mi iglesia es que yo llego cada domingo, escucho el mensaje y me voy. Nadie me dice nada, nadie me pregunta nada. Yo voy, me nutro y listo. Hay muchas personas hoy que ven la iglesia así. Es un centro de predicación. Y si son predicaciones de charla motivacional, de superación personal, mucho mejor. Voy, recibo mi píldora y me voy. Muchos ven así la iglesia. La Biblia enseña que la iglesia local es una sociedad dedicada a enseñar a los hombres a observar todo lo que Cristo ordenó. Todo lo que Cristo ordenó. Es por tanto un ordenamiento religioso caracterizado por la responsabilidad mutua. Y este es el asunto, hermanos. Esta es una realidad inequívoca. Es una implicación también necesaria. Y es que cada creyente perteneciente a una iglesia local está sujeto al gobierno y a la disciplina de la iglesia. Cada creyente que se une a una iglesia local está sujeto al gobierno y a la disciplina de la iglesia. La iglesia debe ejercer cierta autoridad o disciplina sobre sus miembros para llevarlos a la observancia de los mandatos de Cristo. Esto es importante. Esto es muy importante. Hay un ámbito en el cual la iglesia tiene jurisdicción. Hay otro que no. ¿Ya? Hermano, ¿y usted por qué se compró esa camisa roja y no la azul? ¿Y usted por qué está comiendo pasta y no está comiendo carne? La iglesia o el liderazgo o los pastores no le van a decir eso. Tal vez le den consejos de sabiduría sobre ciertas cosas, no, mucha harina hace daño, ¿sí? Pero el ámbito, ¿verdad?, en el cual la iglesia ejerce su gobierno, su autoridad, tiene que ver con llevar a las personas, a sus miembros, a los mandatos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, miremos textos. Dicen primero a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos allá para que entendamos mucho mejor este asunto. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, dice, el apóstol escribiéndole a la iglesia, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Hermanos, hay una autoridad y gobierno que la iglesia tiene sobre quienes hacen parte de ella. Si usted no quiere que nadie le diga nada, cuando usted peca, cuando usted está andando mal, cuando usted no está obedeciendo los mandatos del Señor Jesucristo, si usted quiere que nadie le diga nada, usted no puede unirse a una iglesia local. Y por ende es posible que usted no sea un creyente. Porque el creyente no solo va a entender este asunto, sino que va a reflexionar en su corazón y va a meditar y va a decir, yo lo necesito. Porque soy pecador. Porque mi corazón se desvía. Porque mi carne me engaña. Porque el mundo y Satanás me están acechando. Yo necesito hacer parte de una comunidad
de fe, yo necesito la comunión, el compañerismo, el cuidado de otros hermanos. Yo lo necesito. ¿Usted ha escuchado el dicho popular mundano, no te metas en lo que no te importa? Usted ha visto en una familia, ¿sí? Una familia, y de repente dos de sus miembros están haciendo algo malo y alguien quiere intervenir, alguien se quiere meter y otro le dice, no te metas en eso. ¿Para qué no te metas en eso? Usted ha visto, por ejemplo, en el caso de la relación de amistad, en donde un amigo, una persona se entera de que su amigo o a su amiga le están siendo infiel. Entonces le quiere decir y alguien le dice, no te metas en eso. No digas nada. Después se arreglan y quedas tú mal. Bueno, en la iglesia eso no es así. En la iglesia local el mandato de Cristo es amonesten, exhorten. Ahora bien, hay un cómo, ¿verdad? Hay una manera. En la iglesia tampoco se aplica eso de que no, yo voy diciendo la verdad como es. No importa que se ofendan, no importa, no. Sí, hermano, hay que amonestar, hay que exhortar, hay que animar, hay que ayudar. ¿Sí? Pero hay que hacerlo en un espíritu correcto, ¿verdad? En el espíritu de Cristo, no en el espíritu del mundo. En un espíritu farisaico, ¿no? Si él supiera quién es esa pecadora que está ahí, no dejaría que... No. Pero el punto es, hermano, que cuando usted se une a una iglesia local, usted está sujeto al gobierno y a la disciplina de la iglesia. Dice en las Escrituras, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. O sea, la iglesia tiene la capacidad de aplicar la disciplina a un miembro. Ahora, aquí quiero hacer también una advertencia para los miembros. Y es que debemos estar dispuestos a someternos al gobierno de la iglesia y a su disciplina, no solamente cuando no estamos siendo censurados o reprendidos, porque es que someternos al gobierno de la iglesia y a la disciplina de la iglesia cuando todo está bien es fácil. Entonces, no, yo soy sujeto, ¿no? Estoy sujeto al gobierno de la iglesia, yo estoy sujeto a la disciplina de la iglesia, pero cuando la cosa se pone fea, entonces ya no estoy sujeto. Y lo vamos a ver el próximo domingo en el próximo párrafo. Entonces ya comienzo a crear mal ambiente en la iglesia, ya comienzo a tomar vías de hecho en la iglesia, ya comienzo a no ir, ya comienzo a llegar con mi cara dura, ya comienzo a hacer una serie de cosas porque no me gustó lo que me están haciendo. Entonces, hermano, yo debo estar dispuesto a estar sujeto al gobierno y a la disciplina de la iglesia como miembro, porque estoy sujeto a la autoridad de Cristo. Para terminar, permítame ponerlo de esta manera. Hermano, usted quiere que el Señor Jesucristo, el pastor de los pastores, lo pastoree su alma, le dirija. Usted quiere que el Señor Jesucristo, amoroso pero también firme, sea el que lo dirija a usted, el que lo discipline a usted. ¿Quién diría que no si es un creyente? Todos dirían, sí, yo quiero que el Señor Jesucristo me pastoree, yo quiero que el Señor Jesucristo sea quien me discipline. Bueno, Él lo hace a través de la iglesia. Él lo hace a través de la iglesia. Él lo está haciendo. Cuando un hermano llegue donde usted le diga, hermano, no es por ahí, hermana, eso que usted está haciendo está mal, y usted se ofende y se pone la cara dura, no, mi hermano, sí es el Señor Jesucristo que lo está dirigiendo, que lo está ayudando, que en amor lo está pastoreando. Él tiene instrumentos, ¿sí? Los miembros, el pastorado, son las manos de Cristo, obrando ahí, llevándolo, moldeándolo, santificándolo, edificándolo. Usted quiere ser enseñado por Cristo. Cuando el ministerio de la enseñanza, del pastorado, predica, es Cristo quien lo está
a usted enseñando, le está dirigiendo. Él usa medios, ¿sí? Él no viene corporalmente aquí y le dice, bueno, vas a hacer esto. No, Él lo hace a través de la iglesia. Es la manera que Él ha establecido. Entonces, si usted es un creyente, si usted ama al Señor, usted dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero vivir una vida santa, quiero crecer, únase a una iglesia local. Únase a una iglesia local. Que sea el Señor ayudándonos para atesorar estas cosas que podemos aprender de su santa palabra.